Al Facebook Live de hoy, martes 9 de mayo. El tema con el cual convocamos el Facebook Live de hoy tiene que ver con un par de noticias que en los últimos días han dado mucho de qué hablar. Y es la transferencia de fondos públicos que se hace a través del presupuesto de la República a el Ministerio de Educación Pública, para que el Ministerio de Educación Pública luego le traslade fondos a la Fundación Omar Dengo, y la otra plata, el otro dinero, fondos públicos, que se le trasladan al Ministerio de Comercio Exterior para que éste le traslade a su vez fondos a la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo, CINDE, y también Procomer, por su lado, de dineros que recibe de los cánones de empresas de zona franca. De ahí también toma dinero y le traslada dinero a CINDE. El punto es, esas transferencias de fondos públicos a entidades privadas debería mantenerse, debería eliminarse, debería modificarse el esquema. Ese es el tema de fondo. Les invito desde ya a estar pendientes de que hacia el final del programa vamos a dedicarle unos 5 a 10 minutos a este tema, como tema editorial del día de hoy. Pero mientras llegamos allá, la sección acostumbrada de todo un poco. En esta sección vamos a compartir varias noticias muy rápidamente, que en las últimas 2 semanas han capturado la atención de los costarricenses a través de los diferentes medios de comunicación. Primera noticia: no hay agua. Racionamientos de agua en el área metropolitana, pero también en diferentes partes del país. Entonces, lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando le dicen no hay agua es suave, 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 suave. Pero no es que vivimos en el país, en el 6º país a nivel mundial donde llueve más, donde hay más agua. Tenemos 2 océanos, el Océano Pacífico y tenemos el Caribe. Bueno, entonces tenemos por todo lado agua, tenemos cuencas hidrográficas que bajan hacia la vertiente atlántica, vertiente caribeña y la vertiente pacífica. Tenemos agua en el subsuelo, tenemos agua por todo lado. ¿Y cómo es posible que Costa Rica se esté hablando de que hay racionamiento de agua? Bueno, la explicación que esto tiene es muy sencilla. El Estado, a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, es el encargado fundamental de gestionar el recurso hídrico, de manejar el agua en Costa Rica. Hay una entidad, Senara, que tiene que ver con las aguas subterráneas, pero en términos generales lo que son acueductos y alcantarillados le corresponden al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lo que comúnmente denominamos como AIA. Bueno, el AIA reporta que casi el 50% del agua que distribuye se escapa en fuga, o sea, no la están facturando. AIA también reporta que tiene graves problemas en su gestión. De hecho, inclusive, hace poco el presidente de la República removió al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, nombró nuevo presidente ejecutivo, y el presidente ejecutivo nuevo, de la mano con la ministra de Planificación, dicen: vamos a presentar denuncias penales contra algunos directivos antiguos de Acueductos y Alcantarillados, un presidente ejecutivo que hubo allá en la época de Laura Chinchilla, para decir: mire, ustedes montaron una estructura paralela en Acueductos y Alcantarillados que hace que se dupliquen un montón de puestos y que, de alguna forma, eso explica el desastre de la gestión de Acueductos y Alcantarillados. A tal punto que inclusive, como ustedes pueden ver en estas notas, el presidente ejecutivo actual le pide disculpas a los costarricenses de la inutilidad de Acueductos y Alcantarillados. Este es un tema que no es menor, porque estamos hablando de que el agua es fundamental para la vida.
Y hoy hay muchísima gente que no tiene acceso a agua potable. Y esto es absolutamente inaceptable. Bueno, el tema es qué hacer. Bueno, soluciones muy sencillas. Bueno, empecemos a sacar al Estado de eso, potenciemos a las asadas, que sean las asadas las que se encarguen en diferentes lugares de llevar el agua hasta donde se requieran, en las diferentes comunidades, mejorar la capacidad técnica de las asadas, abrir espacios para alianzas público-privadas para que el sector privado haga perforaciones, tenga los tanques de almacenamiento, potabilice agua y también la distribuya si fuera del caso, o en todo caso, en alianza público-privado, que el sector privado se encargue de hacer esas obras y luego se las traspase de acueductos y alcantarillados para que se encargue de la parte tal vez más sencilla que es la distribución. Pero tanto la perforación, el almacenamiento, la potabilización, todo eso se puede tercerizar perfectamente. O se le puede concesionar a alguien en estas alianzas público-privadas. Tenemos que abrirnos a eso, tenemos que abrirnos a la desalinización del agua de mar también, con el propósito de que a nadie se le niegue un permiso de construcción porque no tiene disponibilidad de agua. Que a nadie se le racione el agua en las diferentes partes del país para que este líquido vital nunca falte en nuestros hogares y tampoco falte en los desarrollos inmobiliarios, desarrollos turísticos, desarrollos comerciales que son tan necesarios en el país para generar los puestos de trabajo que se necesitan para reducir la pobreza y para que todos vivamos mejor. La segunda nota tiene que ver con un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado Eliezer Feinstein junto con el diputado Leslie Bojorges. Ambos diputados presentan un proyecto de ley para que aquellos pequeños establecimientos, pulperías, algunos servicios profesionales, un restaurantito, una fonda, que tienen música de ambiente, ya sea tienen un televisor con música sonando ahí o en YouTube, tienen conectados al canal de YouTube y entonces o tienen allá MTV o alguno de los canales de música de las empresas de cable, lo tienen en el televisor, otras tienen un radio, otras tienen, a través de Spotify, tienen allá alguna música que está sonando, ambientando el lugar. Bueno, resulta que estos establecimientos mercantiles están obligados a pagarle a una asociación que se llama ACAM, asociación privada, esta asociación de compositores y autores musicales, le tiene que pagar una suma que determina la misma asociación, de acuerdo a la cantidad de sillas y mesas que tengan en la sodita, en la fonda, en el restaurante, de acuerdo al tipo de establecimiento mercantil, etcétera. Ellos llegan, tienen un tarifario y le dicen, usted tiene que pagarnos tal cantidad mensual. Hasta ahí dice uno, bueno, está bien, puede ser que la gente diga, no, yo no les voy a pagar a ustedes nada, vaya a ver usted cómo me cobra en los tribunales lo que usted dice que yo le debo, porque usted está fijando arbitrariamente el monto que yo le tengo que pagar. Pero el gran problema que hay con el pago a ACAM es que se las han agenciado en el pasado para que a través de una ley se obligue a las municipalidades del país a verificar que las personas están al día, o estos establecimientos mercantiles están al día con el pago a esta asociación privada para poder obtener una patente o renovar la patente para la actividad económica que realizan en la jurisdicción cantonal del caso. Esto es tan irracional como pedirle a alguien, a uno de estos establecimientos mercantiles, mire, tráigame usted, antes de renovarle su patente, tráigame usted la certificación de que está al día con el dentista del pueblo, que está al día con el pulpero del pueblo, con el abogado, que está al día con el establecimiento que vende con la ferretería, que está al día con la persona que le da los servicios de jardinería. Tráigame usted la certificación de que usted está al día con estos prestadores de servicios privados para que yo entonces le dé su patente o le renueve su patente. Es irracional y eso hay que eliminarlo en el menor plazo posible. Así que en buena hora que el proyecto se presentó, ojalá se convierta en ley de la República rápidamente, pero yo voy inclusive más allá de eso. No solo esto es inaceptable para los pequeños establecimientos mercantiles que cubre el proyecto de ley presentado, sino que esto debiera ampliarse a todos aquellos que hoy son obligados a pagarle a ACAM, so pena de que si no lo hacen, no tienen o no cuentan con las patentes
comerciales respectivas. Así que en buena hora que el proyecto se presentó, pero llevémoslo al siguiente nivel y eliminemos de una vez y por todas esta extorsión de que son víctimas los comerciantes y los patentados, de que tienen que estar al día con una asociación privada para que les den su patente. La tercera noticia tiene que ver con la salida del ministro de Seguridad mañana, pero ya anunciada hoy a través de grupos de WhatsApp, ya la despedida del ministro Jorge Torres, diciéndole al cuerpo policial: muchas gracias, vuelvo a mi anterior cargo como director de la DIS, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, ya dejo de ser ministro de Seguridad y bueno, mañana van a oficializar muy probablemente a Mario Zamora. Eso es el rumor que anda por todo lado en estos momentos en las redes sociales. Mario Zamora se desempeñó como ministro de Seguridad del año 2011 al año 2014. Su plaza es una plaza en Defensoría de los Habitantes. Es una persona, Mario Zamora, que tiene un perfil, a mi juicio, un mejor perfil para ministro de Seguridad que el perfil que tenía o tiene Jorge Torres. Me parece que Mario Zamora es una persona que estuvo muy de cerca de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, la defensora de aquel momento, inclusive defendiendo a la defensora de los habitantes de los ataques de que era víctima, y me parece que Mario Zamora tiene las características personales que le va a permitir darle un nuevo rumbo al Ministerio de Seguridad hoy que tanto lo necesita. La salida de Jorge Torres tiene que ver con aquella embarcada que le dieron al presidente de la República sobre el cambio de los roles de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. Me refiero a la cantidad de días y horas que trabajan estos funcionarios públicos. ¿Se acuerdan cuando el presidente hizo el anuncio un miércoles? Ese mismo miércoles en la noche, policías que estaban en descanso se tiraron a la calle a bloquear diferentes vías del país y presionar por que el presidente echara para atrás en esa decisión. Al día siguiente el presidente se entrevista con varios policías y sindicatos, etcétera, y echa para atrás la medida que había anunciado el miércoles a mediodía, ese miércoles donde se dio esa conferencia de prensa. Y de inmediato trascendió que quien embarcó al presidente a tomar esa decisión fue el ministro de Seguridad y su viceministro de Seguridad, que dijeron que habían consultado con los gremios policiales y que estos estaban de acuerdo con ese cambio en los roles. Bueno, eso fue la gota que derramó el vaso. Así que en buena hora que se dé este cambio, y yo espero que Mario Zamora pueda entonces empezar a hacer mucho de lo que hay que hacer para reducir ese sentimiento que tenemos los costarricenses de inseguridad que básicamente está haciendo que hoy el tema de inseguridad sea el tema número uno de preocupación para todos los costarricenses. Algunas acciones que pueda cometer de inmediato, empezar a ver de qué forma logra articular todos los cuerpos policiales para coordinar de una mejor manera la utilización de ese recurso humano para atender la criminalidad. La otra parte que tiene que ver con presionar para que haya más cupos carcelarios, presionar por las reformas de ley que presentó el gobierno para que se le puedan dictar medidas de prisión preventiva, inclusive a jóvenes, adolescentes que están cometiendo delitos violentos contra las personas. Bueno, que estas personas puedan ser privadas de su libertad. Luego habrá que revisar todo el tema de la ejecución de la pena, dejar atrás aquella política de liberar a las golondrinas. No hay que liberar a las personas que le hacen daño a otras personas, que cumplan su periodo completo privados de libertad. Y luego también hay que hacer alguna revisión de las políticas de la Fiscalía en relación a qué tipo de delitos van a perseguir y qué tipo de delitos van a dar pie a un expediente judicial y cuáles no. Y entonces eso significa que hay que cambiar el concepto de insignificancia para que todo delito, especialmente aquellos que son contra la propiedad privada, contra la integridad física de las personas, esos delitos, especialmente esos dos tipos de delito, que no se dejen de lado por esa mal llamada insignificancia, sino que toda transgresión a las normas de convivencia social
requiera de un castigo que pueda disuadir a las personas de seguir por esa vía. Hay que controlar las costas, hay que ya meter el acelerador para tener escáneres en todos los puertos de salida y entrada al país, de tal forma que toda la carga que entra y sale de Costa Rica sea escaneada. Son parte de las acciones que habrá que acometer, más mejorar la inteligencia policial para desarticular las bandas, especialmente vinculadas a crimen organizado, que están identificadas, se sabe más o menos dónde están operando. Bueno, entonces, a moverse y a tomar acción para empezar a brindarle a los costarricenses la seguridad que todos nos merecemos. Cuarta noticia está vinculada con el proyecto de vía rápida, con la decisión de aplicar vía rápida al proyecto de las jornadas 4.3 y a una reforma a la ley de crimen organizado, antes de que terminara el periodo de sesiones ordinarias que culminó ahora el 30 de abril. Los diputados se pusieron de acuerdo, más de 38 votos, para decir, bueno, a estos dos proyectos les vamos a aplicar una vía rápida para que poder vencer la oposición de diferentes diputados a la tramitación de estos proyectos y que eventualmente se sometan a votación. Bueno, la vía rápida se la encuentran entonces los diputados cuando retoman sus funciones en este periodo de sesiones extraordinarias que va del 1 de mayo durante 3 meses, mayo, junio y julio, donde el Poder Ejecutivo es el que tiene, tiene la agenda parlamentaria en su control. El Poder Ejecutivo convoca ambos proyectos, las jornadas 4.3, flexibilización de las jornadas laborales, y esa reforma a la ley de crimen organizado. Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, ayer, don Rodrigo Arias, toma la decisión, emite una resolución diciendo, bueno, vamos a acomodar los tiempos de la siguiente manera, entonces vamos a dedicar tantas horas al conocimiento de un proyecto, y luego las otras horas al conocimiento del otro proyecto, y esto va a hacerse de esta manera, acortando algunos plazos, modificando mediante su resolución lo que ya 38 diputados habían aprobado como como procedimiento para tratar estos proyectos en vía rápida. Esa resolución, a mi juicio, la del presidente del día de ayer, presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, me parece que podría afectar la constitucionalidad de estos proyectos a nivel de violación del procedimiento parlamentario. Es una cosa ahí un poquito técnica, pero me parece que hay razones para pensar de que estaríamos ante una violación al procedimiento parlamentario. En el caso de crimen organizado, con un agravante, hay dos constitucionalistas muy serios y muy respetados en Costa Rica, como Rubén Hernández y Fabián Bolio, que señalan que el proyecto de reforma a la ley de crimen organizado tiene una disposición que busca que entre a regir antes, o sea, que tenga retroactividad, o sea, que entre a regir para cubrir casos que se han dado antes de que la ley sea aprobada. Esto, han dicho ambos constitucionalistas, es abiertamente inconstitucional. Bueno, vamos a ver finalmente qué resolverá la Sala Constitucional en esta dirección, y es el argumento que han estado esgrimiendo tanto Dani Vargas, los diputados Dani Vargas, como Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional, cuando han llamado la atención sobre los vicios que tiene este proyecto de ley. Veremos en qué termina esto. Por lo pronto, una noticia muy caliente: el Poder Ejecutivo desconvocó el proyecto de jornadas 4.3 para tratar de trabajar en una mesa de diálogo en un texto que puedan consensuar y tramitarlo entonces dentro de la vía rápida como una opción para ser sometida a votación de la mayoría de los diputados. Liberación Nacional anunció que con la versión que tenían hoy sobre la mesa, ellos van a votar por el fondo, o un grupo importante de ellos van a votar en contra. Así que se le estaba complicando al gobierno eso, toma la decisión de retirarlo, así que va a quedar únicamente la ley contra el crimen organizado para que los diputados la tramiten, con ese problema, tanto en el procedimiento parlamentario y por la decisión que tomó el presidente de la Asamblea Legislativa ayer, como por el contenido, el fondo de ese proyecto que tiene, que nos genera dudas a muchos, alimentadas inclusive por los comentarios que hacen estos dos abogados expertos en derecho constitucional, don Fabián Bolio y don Rubén Hernández. Noticia 5, los médicos, un grupo de médicos especialistas estarían dispuestos a regresar a la Caja Costarricense de Seguro Social si mejoran las condiciones.
Y dice que 4 de cada 10 médicos que ya salieron de la caja, estarían dispuestos a regresar a la caja si mejoran las condiciones. Y cuando dice mejoran las condiciones, tiene que ver con remuneración y tiene que ver con cantidad de horas de trabajo. Esas son básicamente las condiciones que están pidiendo. Y acá yo les hago la invitación a ustedes para que revisen esta página, la página oficial de Facebook, donde estamos haciendo esta transmisión, que revisen también las publicaciones que hago en Twitter, porque hace pocos días, es más, la semana pasada, publiqué los salarios de todos los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Son como 65,000 funcionarios. Eso lo publiqué, ahí están, por categoría salarial, el monto bruto que reciben, no está contemplado el salario escolar, ahí están. Y ustedes juzguen si los médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social ganan mucho, ganan poco. La realidad es que me parece descabellado pretender que ganen más de lo que ahí muestran ya estos números que he publicado en estos días. Y lo que estoy publicando es el salario promedio de todo el personal de la Caja, incluidos todos los médicos, para el año 2022. Así que no va por ahí. Más bien lo que hay que hacer es eliminar el enganche salarial para los servicios médicos, y esto abarca también el enganche salarial para lo que son los servicios médicos en el sector privado. Eliminemos enganche salarial, 1. 2, tercerizar todos los servicios que hoy médicos que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social, empezando con los EVAIS. El 100% de los EVAIS deberían tercerizarse. Hoy el 10% lo maneja el sector privado, y dicho sea de paso, los servicios que brindan los EVAIS tercerizados, o sea, que maneja el sector privado, son servicios mejores que los servicios que se reciben en el otro 90%. De hecho, los usuarios de esos servicios catalogan como los servicios que reciben como muy eficientes, muy buenos, de buen alcance, salen con un nivel de satisfacción muy alto, y no así con los otros servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social con su personal. Entonces, ahí está la demostración de que la tercerización funciona. Tercericemos el 100% de los servicios de los EVAIS, pero no solo los EVAIS, animémonos a hacer lo mismo con las clínicas. Ya hay experiencias positivas en Costa Rica con la clínica de Tibás, con la clínica de Pavas, con otra clínica allá en la zona de Santa Bárbara, que maneja Copesiva. Bueno, entonces hay muchos ejemplos y ejemplos exitosos de clínicas tercerizadas que están brindando mejores servicios a los usuarios que las clínicas que no son tercerizadas. Sigamos esa ruta. Esa es la ruta que nos va a permitir a todos tener servicios de salud de mejor calidad. Y luego, ni se diga con el resto de servicios en la seguridad social, que hay que tercerizar: servicios de farmacia, servicios de lavandería, de vigilancia, mantenimiento, oftalmología. Hay muchos otros servicios. Y luego están las otras especialidades médicas que también podrían perfectamente tercerizarse. Luego deberíamos empezar a cambiar la naturaleza del seguro de enfermedad y maternidad, para que en lugar de ser una especie de fondo de reparto donde se pone la plata ya, se convierta en un verdadero seguro, de tal forma que pagando ese seguro las personas escojan a dónde se atienden, con quién se atienden, cuándo se atienden. Esto es algo que ya sucede hoy con la póliza de gastos médicos del Instituto Nacional de Seguros y con otras pólizas de aseguradoras privadas. Entonces, ¿por qué no convertimos el seguro de enfermedad y maternidad de la Caja en un verdadero seguro de gastos médicos, para que el asegurado escoja dónde se atiende, cuándo se atiende y con quién se atiende? La noticia número 6 está vinculada con un tema que ya he mencionado yo en estos Facebook Live, pero sobre el cual hay que machacar. Y tiene que ver con las pruebas para obtener la licencia para conducir. La prueba teórica y la prueba práctica para obtener la licencia de conducir. Ahí nos está diciendo el MOPT de que el tema es incorregible, ¿verdad? El proceso de pruebas está totalmente colapsado. Se tarda varios meses para obtener una cita, y estamos hablando de personas que necesitan la licencia de conducir para poder trabajar. Muchas personas lo necesitan para trabajar. Otras personas para poder utilizar un vehículo que les permita transportarse, no sé, para ir a un centro hospitalario, para llevar a los chiquitos a la escuela, para ir a visitar a sus familiares, para
desplazarse por las diferentes partes del país, o sea, no solo por motivos de trabajo. Entonces, el tema de la licencia es algo fundamental. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué diablos el Estado sigue, el Consejo de Seguridad Vial, sigue empeñado en que eso tiene que hacerlo el Estado? ¿Por qué no se terceriza eso? Así sucede en muchísimos países, son entidades privadas las que hacen las pruebas teóricas de manejo, son entidades privadas las que hacen las pruebas prácticas de manejo y luego entonces ellos acreditan y certifican que fulano de tal cumplió con todos los procedimientos para poder conducir un vehículo en las vías de Costa Rica. O sea, ya es una persona idónea, apta, porque pasó el examen teórico y porque pasó la prueba práctica para demostrarle al evaluador que sí sabe conducir un vehículo y sí sabe cómo comportarse en las vías, cómo respetar las señales de tránsito, etc. Todo eso, ya el agua tibia está inventada. Así se hace en la mayoría de los países, no es el Estado el que concentra esa función. Tercericemos urgentemente ese servicio para resolver de una vez y por todas una presa que le está haciendo mucho daño a las personas que requieren contar con su licencia para conducir. Vamos por la séptima noticia, una nota que publiqué en Twitter, la semana pasada, que tiene que ver con la cantidad de recursos que se le traslada todos los años a los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica. Me refiero a Semanario Universidad, a Radio Universidad y a Canal 15. Son más o menos esos, son 2.000, casi 3.000 millones de colones, lo que se les traslada a ellos, casi 3.000 millones de colones. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el detalle y ustedes pueden ver el tweet que publiqué yo en mi red social de Twitter hace pocos días. Este tweet ha tenido más de 100,000 impresiones. Vean ustedes la cantidad de personas que lo ha visto, luego un montón de gente lo ha comentado, ha habido una gran interacción alrededor de ese. Y es que de verdad que indigna que nosotros a través de los impuestos, a través de nuestros impuestos, le traslademos recursos a esos medios de comunicación que lo que hacen es hablar mal de las personas que emprenden. Tienen un sesgo ideológico socialista, estatista, son estatólatras. Entonces, todo lo que viene del sector privado casi que lo denigran, lo atacan y ensalzan todo lo que es a favor del Estado. Son medios de comunicación, herramientas muy útiles para el adoctrinamiento que se da desde las universidades del Estado y en este caso desde la Universidad de Costa Rica. Entonces, ¿deberíamos nosotros con nuestros impuestos financiar esos medios de comunicación? Bueno, la respuesta es no. Yo hago una invitación a los costarricenses a que externen su opinión sobre el tema, pero mi posición es que no deberíamos financiar esos medios de comunicación. La Universidad de Costa Rica no debería tener medios de comunicación. Debería concentrarse en impartir conocimiento en las diferentes disciplinas, ojalá en carreras orientadas hacia una mayor empleabilidad y además sin sesgo de ningún tipo, sin sesgo, o presentándoles diferentes visiones para que los estudiantes vean por dónde se decantan. Hoy hay, especialmente en las carreras de ciencias sociales, hay un claro sesgo anticapitalista, antiempresarial, antiempresa privada a favor del Estado y todo lo que representa esa especie de adoración, estatolatría, adoración al Estado. Así que eliminemos ese tipo de transferencias presupuestarias. A propósito del tema de fondo que tiene que ver con reducción de transferencias presupuestarias, en este caso se da dentro de la Universidad del Estado, porque eso sale del Fondo Especial de la Educación Superior, que va a las universidades, y en las universidades, la Universidad de Costa Rica es la que se lleva la porción más grande, y dentro de la porción que se lleva la Universidad de Costa Rica va una muy buena parte, equivalente más o menos a lo que el Estado le traslada hoy a la Coalición de Iniciativas del Desarrollo, a CINDE, para su trabajo en la atracción de inversión, que es parte del tema de fondo. Bueno, esa partida o esas partidas, a mi juicio, deberían eliminarse de la transferencia presupuestaria que se hace de presupuesto general de la Universidad de Costa Rica hacia esos centros hacia esos medios de comunicación.
Noticia número 8. Servicios de transporte brindados mediante plataformas tecnológicas y taxis deberán ser regulados por libre mercado. Bueno, después de un tira y encoge durante muchos meses, yo diría años, porque eso viene desde la administración pasada, donde se dice que se impulsó crear un marco normativo para ver de qué manera nivelaban la cancha entre taxistas y aquellos conductores de vehículos que a través de la plataforma tecnológica de Uber o Didi y otras cazan a las personas que desean un servicio de transporte. En aquella oportunidad, el gobierno de Carlos Alvarado se presenta un proyecto por parte del ministro de aquel entonces, Rodolfo Méndez Mata, donde pretendía cobrarle a quienes, al desarrollador, a la empresa desarrolladora de esas plataformas tecnológicas, una millonada, unas sumas exorbitantes por poder operar en Costa Rica y con un cobro retroactivo por los años que han estado operando en Costa Rica. En la administración pasada se consideró que estos servicios de transporte brindados a través de estas plataformas tecnológicas era ilegal. Aún así, a principios del año, a finales del año 2018, en gobierno anterior, se les metió dentro de los servicios sujetos a impuesto de valor agregado. Entonces es una actividad ilegal, pero le estaban cobrando el impuesto de valor agregado por la prestación del servicio de transporte. La policía de tránsito siempre jorobando de la vida, las personas que estaban ganándose la vida de esa manera, quitando placas, haciendo partes, etc. Ese es el entorno que ha habido en los últimos años sobre el tema. Terminó la administración de Carlos Alvarado, entre la administración de Rodrigo Chávez, y se empieza ya nuevamente la negociación para ver qué diablo se va a hacer para, armonizar las condiciones en las que se brinda el servicio de transporte remunerado de personas. Y bueno, después de que hubo un intentón a los taxistas de que se les diera una indemnización por por la concesión que tienen en vista de la competencia que están experimentando. Bueno, esa parte quedó de lado en la propuesta que el gobierno presenta a la Asamblea Legislativa y eso es algo positivo. Otra cosa positiva es que se olvidaron de aquella iniciativa del Partido Frente Amplio de que las personas que están brindando el servicio como trabajadores independientes sean considerados asalariados de la empresa que pone a disposición de quien quiera utilizarla esta plataforma tecnológica. El Frente Amplio quería que fueran asalariados de esas plataformas tecnológicas con la consecuencia de eso, y es que la plataforma tecnológica dejaba de brindar el servicio en Costa Rica y eso iba a generar desempleo, iba a generar pérdida de oportunidades para que las personas pudieran brindar los servicios de transporte a través de estas plataformas tecnológicas. Nos iba a afectar al millón de usuarios de este tipo de plataformas tecnológicas y de servicios de transporte. Entonces, eso quedó a un lado, en buena hora. Ya hay dos cosas muy positivas de ese proyecto que presenta el Poder Ejecutivo recientemente, fue la semana pasada, a la Asamblea Legislativa. Hay una tercera donde ha habido una confusión. El ministro, en esta nota que compartimos en este comentario que estoy haciendo, el ministro de Transporte sale a decir, no, mire, es la libre oferta y demanda la que va a determinar cuál es la tarifa que se le va a cobrar a las personas. Porque por ahí hay un artículo en el proyecto que dice que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene que hacer unos estudios para determinar cuánto es la tarifa mínima que va a cobrar, que todo el mundo tiene que cobrar, taxistas y plataformas y las personas que brindan el servicio a través de una plataforma tecnológica, cuál es la tarifa mínima que tienen que cobrar, y a partir de ahí se regirá por oferta y demanda. Bueno, esa tarifa mínima, yo estoy en desacuerdo, yo hice un tweet que estoy en desacuerdo con que se establezcan tarifas mínimas, estoy en desacuerdo con las tarifas mínimas de los honorarios profesionales, de los honorarios de los abogados, de los notarios. Yo soy abogado y notario, estoy en contra de la fijación mediante decreto de tarifas mínimas. Creo que no debe haber tarifas mínimas y eso debe estar sujeto a la libre oferta y demanda de los servicios. Bueno, en transporte de personas es la misma historia, así debería ser, y así debería ser en la prestación de todos los servicios en el país. La libre oferta y demanda, el libre comercio sobre esos servicios es lo que debe privar. Vamos a ver cómo termina de caminar el proyecto en la Asamblea Legislativa. Ya lo presentó el Poder Ejecutivo frente a todos los otros que se han venido presentando desde el gobierno de Carlos Alvarado hasta ahora. Este es el mejor. Sin embargo, todavía tiene este temita
que hay que revisarlo con lupa y ver cómo se puede modificar eso para que quede claro que es la competencia la que va a determinar cuál es la tarifa que cada quien va a cobrar. Y luego el tema de la rotulación de los vehículos. Hay algunos estados que les dan una placa especial a las personas que están dedicadas a eso. Habrá que ver de qué se está hablando con el tema de la rotulación. Es un temita que me queda ahí la duda. Pero bueno, seguiremos comentando hacia futuro sobre este proyecto de ley y cómo va avanzando. Por lo pronto, es un buen paso en la dirección correcta si lo comparamos con la pretensión de la administración anterior y lo que pretendían los taxistas al inicio de esta administración. Noticia número 9. Está vinculada con un proyecto de ley que favorece tecnologías dependientes de hidrocarburos, especialmente por ciertas exoneraciones para los vehículos híbridos que utilizan un poco de hidrocarburos en su proceso energético, o sea, y luego se pasan a electricidad. Es una mezcla entre electricidad e hidrocarburos, este vehículo híbrido. Y entonces la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica dice, ASOMOVE, no estamos de acuerdo con eso porque eso sigue favoreciendo tecnologías dependientes del petróleo, bla, bla, bla. Eso es lo que dice esta asociación. A este comentario también hice una referencia en Twitter señalando que no debería haber impuestos de ningún tipo sobre los vehículos, de tal forma que a través de impuestos se dirija el consumo. No debe haber ningún dirigismo del Estado, de los gobernantes, hacia un producto en particular a través de impuestos. Yo me he opuesto toda la vida al impuesto selectivo de consumo. Me parece algo de lo más arrogante como el político, a través de ese impuesto y la tarifa de ese impuesto, define qué es el consumo que le conviene a cada quien. Y dice, usted es pobre, entonces le vamos a subir los impuestos a estos productos para que usted ni siquiera el dinero le alcance para cobrarlo, para que solo los ricos puedan consumir eso y que entonces ellos sí, que paguen un impuesto por aquello. Esa es la lógica detrás del impuesto selectivo de consumo. Es una cosa, es una aberración, es una arrogancia espantosa. Supone que hay personas, estos políticos, que saben lo que le conviene a todo el mundo y a través de impuestos dicen, a usted no le conviene gastarse su plata en ese tipo de productos, por eso se lo voy a encarecer vía impuestos para que usted consuma de estos otros productos. Esa arrogancia del político que de alguna forma está contenida en el impuesto selectivo de consumo, eso hay que dejarlo atrás y por eso yo he abogado siempre por la eliminación del todo el impuesto selectivo de consumo. Pero hoy hay un impuesto ya no selectivo de consumo, hay otro tipo de impuestos donde dice, bueno, exonero del impuesto este tipo de producto para que usted lo consuma. A este no lo exonero, de tal manera que a usted se le va a hacer más difícil o va a tener que gastarse más plata si usted quiere considerar este producto. Y eso se está haciendo ahora con el tema de las tecnologías. No se vale el dirigismo a través de impuestos. Eliminemos todos los impuestos de los vehículos, todos los impuestos. Si quiere deja uno, el impuesto de valor agregado, válido para todos los diferentes productos en el país. No me gustan los impuestos, bueno, si quiere deja ese, pero no impuestos que están orientados a dirigir el consumo en una dirección en particular. Eso lo que hace es distorsionar la economía y eso entraña esa arrogancia de que hay políticos que saben qué es lo que le conviene a la gente, qué es lo que no le conviene, y entonces a través de esa arrogancia empiezan a dirigir el consumo en una dirección en particular. Eso hay que erradicarlo de nuestro país. La última noticia es una muy buena noticia para todos los trabajadores independientes que tienen deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social por supuestas cuotas no pagadas a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley que impulsó desde la administración pasada el diputado Pedro Muñoz y que en esta administración el diputado Jorge Dengo de PLP toma la bandera y otros diputados lo acuerpan, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana se involucra, etc. Bueno, lograron apoyos de todas las bancadas y finalmente lograron sacar adelante un proyecto de ley muy importante que lo que hace es equiparar la prescripción de las supuestas deudas con la seguridad social con la prescripción que existe en materia tributaria.
se habla de que estas deudas o estas cargas de la seguridad social son cargas parafiscales y entonces tienen una connotación de impuesto. Entonces debería aplicársele las reglas de prescripción que existen en materia tributaria, que son 4 años. O sea, la tributación, la Dirección Nacional de Tributación, no le puede cobrar a usted deudas que se han generado por supuestos incumplimientos tributarios de hace 5 años, 6, 7, 8, 10 años. Lo puede hacer de los últimos 4 años. Entonces, en este caso, este proyecto que acaba de ser aprobado en segundo debate, que fue firmado por el presidente la semana pasada, entró y que fue publicado en la Gaceta, como ustedes han podido ver en estas imágenes que he compartido con ustedes, ya fue publicado, o sea, ya entró a regir. Ahí ustedes pueden ver el alcance de la Gaceta, donde salió publicada la ley de trabajador independiente, donde habla de la prescripción de las deudas de más de 4 años. Y entonces, por ahí habla también en la parte final de que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene hasta 6 meses para ver de qué forma hace los ajustes a lo interno para poder darle cumplimiento a este mandato de los diputados. Entonces, el mensaje para usted que tiene deudas con la Caja, deudas que ya han sido trasladadas. O sea, la Caja hizo un cálculo y dice, usted nos debe tanta plata de los periodos, no sé, de hace 5 años a hace 10 años o 15 años. Esas deudas ya prescribieron, usted no tiene que pagar deudas de esas. Y luego hay otra ley que se aprobó y entró a regir a principios de año, que condona multas e intereses de las deudas que se tienen con la Caja. Entonces, la combinación de ambas leyes, la de condonación de multas e intereses y esta es la prescripción de las deudas de más de 4 años, hace que una persona que tenga deudas, de esas supuestas deudas con la Caja, que la Caja las ha calculado y usted dice, usted le debe, no sé, 2 millones de colones a la Caja, bueno, usted va a poder llegar y decir, todo lo viejo, de 4 años para adelante, quítemelo. Y lo que queda, quítele multas e intereses. Y me voy a coger entonces a la posibilidad de hacer el arreglo de pago donde ni siquiera hay que pagar prima. Estas son las posibilidades que yo tengo de pagar pagar para poder estar al día con ustedes, Caja Costarricense del Seguro Social. Esa es la parte buena, la parte de la buena noticia. Sin embargo, aquí hay una parte que yo he dicho que hay una trampa. Y es que las personas que todavía no le han hecho el traslado de cargos de las supuestas deudas que tiene con la Caja, porque supuestamente no pagó cuotas para el seguro de enfermedad y maternidad, no pagó cuotas para la pensión de invalidez, vejez y muerte, aunque no hayan recibido los servicios de la Caja en los últimos 4 años, la Caja les dice, mire, tiene 2 años para que usted se acerque ante mí a asegurarse. Una persona que no ha cotizado para la Caja hacia atrás, muy probablemente salga con un traslado de cargos de los últimos 4 años. Se acerca y diga, sí, usted me debe las cuotas no pagadas para el IBM y el seguro de enfermedad y maternidad de los últimos 4 años. Como hay una condonación de multas de intereses, no le voy a cobrar multas de intereses, pero sí me debe usted principal. ¿Y cómo me lo va a pagar? Así que haga un arreglo de pago. Y le dice, y si usted no se acerca ante la Caja a hacer esta vuelta, cuando usted venga después de 2 años, dentro de 3 años, a querer asegurarse, vea que yo, según esta ley, estoy autorizado a cobrarle a usted por los dineros no pagados en los últimos 10 años. Entonces le están agarrando al trabajador independiente a pegarlo contra la pared. Muy probablemente muchos trabajadores independientes no se acerquen a la Caja, sigan en total informalidad y le dicen a la Caja, chao, chao, la verdad es que me voy a asegurar con el seguro de gastos médicos del Instituto Nacional de Seguros, voy a pagar de 39,000 colones para abajo, me aseguro yo y aseguro mi familia, y tenemos acceso a cierto tipo de servicios médicos hospitalarios con base en esa póliza de seguro. Y la verdad es que no quiero la póliza o el seguro de enfermedad y maternidad. Y la verdad es que mi pensión, ¿sabe qué? Soy joven, no hay forma alguna que yo vaya a recibir una pensión, entonces voy a buscarme la otra manera de generar mi propia pensión. Entonces tengo mi plan de ahorro ahí con, no sé, BN, con el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, con el Banco Popular, con el BAC, lo que fuera, hago una cuenta de ahorro o empiezo a hacer un ahorro para hacerme un apartamentito y luego lo alquilo y con ese alquiler yo voy a jugar en algún momento como pensión. Así que está lejos de resolverse el tema de la informalidad.
queda pendiente la otra parte, y es el que la caja se olvide de los cobros retroactivos, que empiece a cobrar a partir del momento en que la gente se asegure, que le permita asegurarse por el monto real recibido. A partir de ahí ya las cosas empezarán a cambiar, pero también hay que cambiar la modalidad del seguro de enfermedad y maternidad para convertirlo en verdadero seguro, como hemos dicho anteriormente, y también hay que cambiar todo lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte por cuentas de capitalización individual, porque como están las cosas, cotizantes jóvenes no van a recibir una pensión cuando tengan ya la edad de pensionarse. Terminamos con esto la sección de todo un poco y pasamos al tema de fondo. Antes de entrar en el tema de fondo, un saludo a Humberto Zúñiga, quien nos está viendo desde New Jersey, Julieta Moreno. Hay mucha corrupción en todo, sí, Julieta, hay mucha corrupción en todo. Exigir al gobierno el desorden del acueducto del alcantarillado. Llevamos años con estos cortes y no vemos nada. ¿Se acuerda cómo abrieron las compuertas del 8 del ICE en Cartago? Bueno, definitivamente el tema de acueductos y alcantarillados es un desmadre que esperemos que se resuelva cuanto antes, pero mucho de la solución está en el comentario que hice. Se han volado acuíferos en Calle Fallas para construir residenciales de grupos de ingenieros que aparte no pagan seguro sobre póliza, bueno, etcétera. Hay que hacer una marcha, don Otto, comience, ya basta de cortes, dice acá Julieta Moreno. Manfred Hübner, ley de oferta y demanda, se ocupan más médicos, dice Manfred. Humberto Zúñiga, eso de las licencias es un completo relajo por décadas, ha sido un desmadre, así es. Julieta Moreno nos está compartiendo aquí varios mensajes. Muchas gracias, Julieta, por estar tan pendiente del programa y compartir todas estas ideas acá. ¿Por qué es regular? Liberen, que sea el mercado el que decida. Bueno, efectivamente esa es la solución. Inclusive, Manfred, esto se refiere al tema de los taxis y de las plataformas digitales. La solución ideal, ya le he planteado en otros Facebook Live, es eliminemos la ley de taxis, eliminemos la ley de los servicios especiales de taxi, y con eso se resuelve todo, que sea oferta y demanda para quien quiera brindar el servicio de transporte de su vehículo. Y ya está, y no se tiene que meter al Estado en nada de eso. Ese es el escenario ideal. Entonces, el punto es, aquí estamos como estamos acá. Bueno, ¿cómo hacemos para irnos acercando más a ese ideal? Y una manera es, bueno, ya vamos acercándonos a una ley que permita, o sea, que no se ponga a meter, que son relaciones laborales, estas relaciones de los transportistas, trabajadores independientes con eso, con la plataforma tecnológica, el tema de que no se esté hablando de una indemnización a nadie por la concesión que tienen los taxistas, el tema de lo del RITEV, etcétera. Bueno, ahí se va nivelando la cancha poco a poco y favoreciendo más el libre mercado. Hacia eso vamos. Pero definitivamente tenemos que culminar en lo que menciona Manfred acá. Eliminemos ley de taxis, ley de los servicios especiales de taxi, y que sea la oferta y demanda la que defina el tipo de servicios que se brindan, las tarifas, los precios, etcétera. Eliezer, buenas noches. Don Otto, buenas noches. Excelentes sus comentarios, un gran político con conocimiento de causa. Kendall Moreira, saludos, Kendall. Manfred Hübner está haciendo un comentario sobre el impuesto selectivo de consumo, señalando claramente que al ser selectivo de consumo ya es discriminatorio, porque el que está impulsando el impuesto, y además no solo eso, le dieron la competencia al Poder Ejecutivo para moverse dentro de ciertas bandas, entonces es absolutamente discriminatorio ese impuesto. Eric Cabrera, a todos por parejo, libre competencia, ahí es donde se debe poner un salacuartazo que sirva de algo la sala. Lamentablemente la sala cuarta, Eric Cabrera, en el tema de libre competencia no ha sido clara y ha estado de acuerdo en diferentes resoluciones en la fijación en los controles de precios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los honorarios profesionales, ha determinado que sí es válido fijar tarifas por decreto. Y así como lo ha dicho con otras, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, sí ha señalado que es válido fijar un tope en las tasas de interés, es válido fijar un tope o fijar el precio del arroz u otro tipo de productos. O sea, hay varias sentencias de la Sala Constitucional en esa dirección, así que todavía nos queda mucho camino que recorrer para que el libre mercado sea bien entendido por todos
actores relevantes de la política, y parte de los actores relevantes de la política son los magistrados de la Sala Constitucional. En el caso, Manfred nos está hablando cómo se va a cobrar algo que no se ha recibido. Es un asalto a mano armada. Estamos hablando de cobrarle a un trabajador independiente por servicios no recibidos, cobrarle retroactivamente las cuotas de enfermedad y maternidad, y la persona no recibió el servicio en esos 4 años, porque si hubiera recibido el servicio, a esta persona le hubieran trasladado, le hubieran hecho una factura para cobrarle el costo de esos servicios. Así que no se vale ese cobro retroactivo, no tiene ni pie ni cabeza. Alex Badilla, Legalice, que estamos en las cavernas. Bueno, Michael Falla, saludos. Eliezer, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Seguimos entonces con el tema de fondo. El tema de fondo es la transferencia de recursos públicos que se le hacen a la Fundación Omar Dengo y a CINDE, que ha sido el polvorín que se levantó en estos días, en estas semanas. En el caso de la FOD, hace un poquito más de tiempo, o sea, estamos hablando de unas 3 semanas, el caso de la Fundación Omar Dengo, pero en el caso de CINDE fue, recientemente, fue a finales de la semana pasada. Y todavía hoy, esta noticia es muy caliente porque casi a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, terminó la reunión que se dio hoy en la tarde en Casa Presidencial de toda la Junta Directiva de CINDE, el Presidente de la República, el Ministro de Comercio Exterior, el Director de el Director Ejecutivo de Procomer, miembros de la Junta Directiva de Procomer, en fin, Raimundo y todo el mundo estuvo ahí en el Salón de Consejo de Gobierno de Casa Presidencial en esta conversación, con el propósito de ver si podía devolverse el río. Por ahí había una frase que dice: solo los ríos no se devuelven, para ver si el gobierno echaba para atrás en la decisión que tomó y que anunció de que no se le iba a seguir haciendo esta transferencia de fondos públicos a CINDE. La transferencia asciende a más o menos unos 2.000 y un resto de millones de colones al año. Estamos hablando de casi 4 o 5 millones de dólares al año que están recibiendo tanto de COMEX como de Procomer, CINDE, para que en teoría con esos recursos se encargue de cerrar las ventas en la atracción de inversión extranjera directa. Eso es el caso de CINDE. Y el caso de la Fundación Omar Dengo, se habla desde desde el 87, 88 que se fundó esta fundación. Dicho sea de paso, empecemos con la Fundación Omar Dengo, y ya hice un Facebook Live sobre eso, ya hay comentarios míos en las redes sobre el tema. La Fundación Omar Dengo la crean en el gobierno primero de Óscar Arias Sánchez, gobierno del 86 al 90. En el 87, más o menos 87, 88, se monta esta fundación para que empiece a operar como una especie de estado paralelo, un brazo paralelo de la gestión gubernamental. Y es interesante, es una fundación conformada o constituida por varios funcionarios de la administración del señor Óscar Arias Sánchez, de ese periodo. Entonces tenemos varios diputados de esa época, ministros de esa época, participando en la conformación de la Fundación Omar Dengo. Y luego empieza a hacerse un convenio, a trasladarle competencias de proyecto de informática educativa a esta fundación, a quitárselo al MEP y decirle: no, usted encárguese de eso, todo a dedo. O sea, nunca hubo una licitación pública de nada, y las cosas empiezan a pasar de administración a administración, y los fondos empiezan a aumentar, los fondos que del presupuesto nacional se le trasladan al Ministerio de Educación Pública, y el Ministerio de Educación Pública, así como tiene una partida que le da platas a las universidades, el Fondo Especial de la Educación Superior, hay una partida para el programa de informática educativa que iba para la Fundación Omar Dengo. Cuando fui diputado en 2014-2018, yo levanté la voz muchas veces por esas transferencias multimillonarias que se estaban haciendo a la Fundación Omar Dengo, sin que hubiera una muy clara rendición de cuentas en relación a lo que estaba haciendo la Fundación Omar Dengo con eso. De hecho, inclusive tuve una experiencia en algún momento que estuve promoviendo que se le diera una computadora a cada niño. Estamos hablando para la campaña del 2010. Basado en un experimento, un plan que se había hecho, que se había implementado con mucho éxito en Uruguay, denominado Plan Ceibal, y todo eso inspirado también en unas computadoras desarrolladas allá por el Instituto Técnico de Massachusetts, el MIT, y un tipo de apellido Negroponte.
Aquí hubo en la zona, la Fundación Zamora Terán empezó a hacer una distribución de este tipo de computadoras en Nicaragua, y aquí la Fundación Quiroz Tansi empezó a hacer lo mismo, distribuyendo estas computadoras o pretendiendo dar una computadora a cada niño a nivel escolar. Y se topó con la resistencia de la Fundación Omar Dengo, que se oponía a ese modelo porque ellos insistían en los laboratorios. Tenía que ser un laboratorio donde ponían las computadoras, les echaban llave y los chiquillos 1 o 2 veces a la semana llegaban ahí a toquetear las computadoras, encenderlas y cosas de esas en la clase de cómputo, de informática que recibían. No se llevaban, por supuesto, ninguna computadora a la casa, etc. Entonces, los alcances de ese formato de los laboratorios realmente no estaba teniendo el impacto que se requería, pero bueno, tampoco nunca los ministros de turno le levantaron, cuestionaron esa labor, y más bien se fue intensificando la cantidad de dinero que se le trasladaba a la Fundación Omar Dengo. Dicho sea de paso, durante muchísimos años quien estuvo liderando la Fundación Omar Dengo fue la esposa del exministro de Educación de Oscar Arias, Francisco Antonio Pacheco, quien fue luego diputado en el gobierno de Oscar Arias. En el segundo gobierno de Oscar Arias fue los 4 años consecutivos fue presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces su esposa, Clotilde Fonseca, fue la que estuvo al frente como presidente de la Junta Directiva de esta fundación, recibiendo unas sumas multimillonarias de recursos, a tal punto que si uno suma la cantidad de transferencias recibidas a lo largo del tiempo, se encuentra con que han sido más de 500 millones de dólares. No son 3 pesos, 500 millones de dólares. Estamos hablando que en el caso de CINDE estamos hablando de 2 millones, de 2, 3 millones de dólares, no, 4 millones de dólares al año, más o menos. En el caso de la Fundación Omar Dengo han sido, 500 millones de dólares a lo largo de más o menos 20 años. Una cantidad muy grande de dinero que están recibiendo todos los meses esa fundación. El convenio que tenían ellos firmado con el Ministerio de Educación Pública vencía en marzo de este año, y firmaron una adenda para extenderlo 3 meses más, para ponerlo a vencer en mayo. Y lo que el gobierno dijo, ¿sabe qué? La verdad es que no vamos a seguir adelante con este convenio. Lo llevaron al Consejo Superior de Educación. El Consejo Superior de Educación dice, no, inclusive vamos a eliminar el programa de informática educativa y lo vamos a sustituir por X, Y y Z, otros programas. Entonces, bueno, se armó el zaperoco alrededor del tema, que qué barbaridad y no sé qué cosas. Y bueno, empezó a salir información señalando que, de todas maneras, el Ministerio de Educación Pública paga los salarios de todos los funcionarios que están en el programa de informática educativa al frente de los laboratorios, etcétera. Entonces, que esas personas van a seguir en la planilla del Ministerio de Educación Pública, pero ahora con un enfoque diferente. Entonces ya, tranquilizó a mucha gente, por lo menos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública ligados al programa de informática educativa. Y le dijo a la Fundación Omar Dengo, no vamos a seguir con el convenio. No estamos diciendo que no, y ahí dejaron la puerta abierta, no estamos diciendo que no pueda tenerse algún tipo de relación hacia el futuro, pero ese programa ya se eliminó, y como ya se eliminó, no se justifica el que nosotros sigamos trasladándole los recursos y el monto de los recursos que les hemos trasladado a ustedes sin ningún tipo de licitación, dicho sea de paso. Bueno, ahí donde estamos, el Partido de Liberación Nacional salió de inmediato a atacar la decisión del gobierno. Acordémonos que la Fundación Omar Dengo es un hijo de Liberación Nacional. Y si vemos quiénes son los que han conformado la Junta Directiva y quiénes han sido el Comité Consultivo y quiénes han estado en los cargos más relevantes de esa fundación a lo largo del tiempo, vamos a ver que la gran mayoría provienen del Partido de Liberación Nacional. Entonces, bueno, aquí hay algo que no está bien. Es mucho el dinero para los resultados que hemos recibido como país, así que conviene hacer un alto en el camino. Pero luego viene un poquito más, y ahí es donde viene la reflexión mía, que ahora la voy a ligar con lo de CINDE. Eso es FOT, pero voy a meterme en CINDE antes de compartir la reflexión. En el caso de CINDE, el Ministerio de Comercio Exterior y la Junta Directiva de Procomer toman la decisión de rescindir el convenio que tienen con CINDE, un convenio que más o menos desde el 2010 empiezan a trasladarle recursos del presupuesto de COMEX y de Procomer a CINDE para que junto con el presupuesto propio, recursos propios que tiene CINDE, se encargue de hacer el cierre de ventas de lo que es la atracción de inversión extranjera directa. Dicho sea de paso, CINDE tiene una oficina en Nueva York, nada más, no tiene oficinas en diferentes lugares como tuvo en el pasado, tiene una oficina en Nueva York. Y ha realizado una labor de canalización de inversión extranjera directa
para llevarlas a los diferentes parques industriales y zonas francas para que se establezcan, la mayoría dentro de la gran área metropolitana. Esa es la realidad. Ha hecho una labor, ha hecho unos aportes importantes, este trabajo a lo largo de la historia, pero viene el tema de si se justifica que una entidad privada, una asociación sin licitación siga recibiendo fondos de la forma en que lo ha estado haciendo CINDE pasado. Lo mismo con la Fundación Omar Dengo. Se justifica que siga recibiendo esa cantidad de dinero. Y acá también yo le salía al paso a mucha gente diciendo, la pucha, es que se va a caer la inversión extranjera directa, y ahora que necesitamos nosotros tanta inversión para generar puestos de trabajo y con el puesto de trabajo reducir la pobreza, etc. A ver, suavecito, porque la inversión extranjera directa no solo ingresa a través de la oficina de Procomer o de la oficina o del Ministerio de Comercio Exterior o de CINDE. La inversión extranjera directa es de diferentes, viene a Costa Rica a través de diferentes formas y tiene diferentes sentidos, intencionalidades. Entonces hay mucha inversión extranjera directa. Yo andaba ayer en la zona de Cóbano por un asunto de trabajo. Bueno, la inversión extranjera directa que hay en la zona de esa playa, las playas que van desde Malpaís, pasando ahí por Santa Teresa, Playa Carmen, Manzanillo, Playa Hermosa. Bueno, es impresionante la cantidad de recursos que han caído allá en esa zona. Toda inversión extranjera directa. Cuando uno ve el aeropuerto que se está terminando de construir en Cóbano, uno se da cuenta que es una inversión extraordinaria, producto del aporte de un socio local que está aportando las tierras, pero de unos españoles que también con sus ahorros y consiguieron recursos por otro lado, están metiendo para hacer esa importantísima obra, esa inversión extranjera directa que va a mejorar dramáticamente toda esa zona. Entonces, uno se da cuenta que inversión extranjera directa viene por todo lado. Llega a los diferentes bufetes, llega a través de los consulados, llega a través de las embajadas extranjeras acá, el boca a boca. De diferentes formas llega la inversión extranjera directa. Dice, la pucha, Costa Rica, qué interesante. Estoy viendo que está fulano, sultano, mengano, voy a explorar cómo están las cosas. Se acercan a su respectiva embajada, la embajada les dice, sí, vayan a tal lado, vayan a tal lado. De hecho, inclusive Procomer le ha pasado muchos leads o muchas pistas o muchas, muchas pistas, lead en inglés es, bueno, unos intereses o personas o empresas interesadas en algo, vaya, siga esa línea de interés de una empresa para ver si logramos concretarlo, que materialice su inversión, o sea, que cierre la venta. Entonces, bueno, ahí estamos. El gobierno hoy tomó la decisión de seguir explorando las posibilidades. Yo hice un comentario señalando que deberíamos aprovechar lo que ha sucedido ahora con la FOD y con CINDE para eliminar del presupuesto nacional todas las transferencias a entidades privadas. No debería haber en el presupuesto nacional una sola transferencia para ninguna asociación, ninguna fundación, ninguna organización de derecho privado. Ninguna. No tiene que financiarse del presupuesto nacional. Destetemos. Soltemos de la ubre del Estado a todas estas entidades privadas. Si no se pueden sostener con sus propios recursos, entonces que cierren. No puede ser posible que las personas entonces busquen el alero del político para que las metan en el presupuesto para que puedan vivir de la transferencia presupuestaria de nuestros impuestos. Todo eso hay que eliminarlo. Tenemos que entender de que las entidades que no puedan subsistir por sus propios medios, pues entonces que cierren. Así de sencillo, así de sencillo. No es el caso de la FOD, no es el caso de CINDE. Ambas tienen, en el caso de CINDE, tiene un fondo patrimonial importante y de ahí tiene unos rendimientos con los cuales puede seguir operando. Claro, va a tener que achicarse. No es el caso de la FOD. Si la FOD me he dado cuenta que tiene una gran cantidad de cursos que vende, cursos de informática, etcétera. Entonces, como fundación va a seguir generando sus propios recursos, etcétera. Y ambas organizaciones pueden eventualmente participar en licitaciones que haga Ministerio de Educación o COMEX y Procomer para brindar algún tipo de tercerización de servicios. Eso es básicamente lo que uno esperaría hacia futuro, pero no asignadas de a dedo, pegadas al presupuesto de la República. Con esta reflexión final termino el tema de fondo y terminamos de esta manera el programa del día de hoy, el Facebook Live del día de hoy, deseándoles a ustedes una muy linda noche y que tengan una extraordinaria semana
Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en otro Facebook Live más.